Jesús trajo la enseñanza, le dijo a aquellos que no creían en él, había muchos curiosos, había necesitado, había gente que realmente desinteresadamente acudían, pero otros tenían intereses de ocupar ciertos lugares religiosos y no querían perder estatus, por decir así. Y entonces Jesús trae la enseñanza de que debían escudriñar la Escritura habla acerca de la vida, pero a su vez, dice Jesús, también da testimonio de mí. Y es importante, como la mayoría ignora, y Jesús mismo dijo, piensan que yo vine a anular la ley, vine a cumplirla. Jesús fue ministro del antiguo pacto, hermano, y como enseña claramente la carta a los hebreos, es con la muerte de Jesús que entra en vigencia un nuevo pacto. Dice, un pacto no vale, un testamento no es válido si no muere el testador. Así que con la muerte de Jesús entra allí en vigencia el Nuevo Testamento, de la cual Jesús fue introduciendo cosas, pero enseña que es en las Escrituras, y cuando habla de las Escrituras está hablando de lo que nosotros conocemos habitualmente como el Antiguo Testamento, las que dan testimonio. La Escritura, hermano, testifica y aún profetiza eventos futuros para los oyentes, pero en algunos casos el cumplimiento estaba siendo inmediato. Muchas de las profecías se cumplieron en los días de Jesús, como iba leyendo aquel etíope, dice, como cordero fue llevado al matadero, Isaías 55 allá, que hablaba puntualmente del momento en donde Jesús es conducido allí y ofrece su vida en la cruz del Calvario. Cuando el apóstol Pedro se levanta y dice, ahora comprendo, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, dice, de esto de lo que habló el profeta Joel cuando dijo, en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Cuando llega el cumplimiento, el tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios, hermano, ahí es cuando cobra mayor importancia y el Señor abre el entendimiento. Muchas cosas de Jesús, dice, ocurrió esto para que se cumpliera, por ejemplo, la persecución que se levanta allí matando a todos los niños menores de 2 años, dice, y una revelación que tuvo José en la noche, dice, levántate, toma a tu mujer y al niño, dice, y vayan a Egipto, para que se cumpliera la escritura, de Egipto llamé a mi hijo. Cuando murió Herodes allí, nuevamente una revelación le indica que deben volver. Todo el cumplimiento de la palabra de Dios, hermano, y aún si miramos los libros luego de la cautividad, que hubieron 2 cautividades, ¿no? Las 10 tribus de Israel, y luego la cautividad de Judá con la media tribu de Benjamín, y estos regresan, la época de Jeremías, ¿se acuerda que él profetizó que 70 años iba a durar? Y allí Daniel vivió esos tiempos, vio el surgimiento de reyes como Ciro de Persia o Darío, que Dios puso en el corazón permitir que el pueblo regresase. No se levantó una revuelta y alcanzaron la independencia. Y cuando van allí y reconstruyen, en Esdras, en Nehemías, uno lo puede leer, reconstruyen, dice, y llamaban al pueblo, dice, y leían la escritura y le ponían sentido de tal manera que lo pudieran entender. ¿Por qué, hermano? Porque se estaba cumpliendo lo que Dios había profetizado acerca de los 70 años, acerca de todas aquellas palabras que Dios ha ido hablando, dice, y ahora llegó el momento de su cumplimiento. Así que, hermano, nosotros no desestimamos las escrituras, porque las escrituras son las que justamente dan testimonio del plan de salvación de Dios. Muchas de esas profecías hacían a un pueblo, pero también hacían al Salvador, que no es un Salvador solamente de Israel, como dice la palabra, alabado, hay una que nosotros la cantamos, pero está en la palabra, dice, alabado sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a nosotros, que somos su pueblo y nos ha salvado, nos ha dado un poderoso Salvador. Hermano, si usted entiende, muchas veces existe allí la dualidad profética, una profecía que se cumple en 2 etapas, pero hermano, sin duda, ese Salvador que salva a judíos, también salva a gentiles, hermano. Es ese mismo Jesús, como dice el apóstol Pablo, el que yo les predico. Dice, este es el que yo les predico, por si alguno tenía confusión. Y hermano, debemos aprender a escudriñar en las Escrituras. Ayer
en la reunión que tuvimos Juan Lacasa, allí el pastor Renzo hizo una introducción que también está basada en todo este capítulo que nosotros estuvimos meditando y vamos a meditar en hoy, el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, y donde uno va rescatando cosas allí de cómo Dios iba forjando un pueblo, iba levantando una iglesia, la iba instruyendo en el camino del Señor. Y hermano, y no es cuestión de decir, lo hacemos, no escudriñamos la palabra para contender, sino que buscamos de escudriñar la palabra para conocer cuál es la buena voluntad perfecta, agradable a Dios, hermano, que está revelada en la palabra y que también el Espíritu Santo nos está orientando sobre eso, nos está reprendiendo cuando hacemos las cosas mal o está confirmando que esa es la voluntad de Dios, porque creemos en ese Espíritu de Dios que se mueve, que dirige y que sabe. Yo le di testimonio ayer, en la reunión de Juan Lacasa, que yo normalmente, mi rol es solamente traer una alabanza, había ensayado una canción, la había impreso, le había anotado los tonos, se la había pasado a los músicos y todo, pero después, el mismo sábado de mañana, estaba allí subiendo unas canciones a las plataformas, unas canciones viejas que había cantado yo, y sentí de que era una necesidad que tiene la gente que viene a la iglesia, el sentir el respaldo, el sentir de que no es solamente cuestión de que Dios cuida de nosotros, sino que también hay hermanos que están intercediendo en oración. Y aún, hermanos, no solamente intercediendo por los que conocemos, sino por aquellos hermanos que no conocemos el rostro, como dice la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Los propios apóstoles, hermanos, intercedieron en oración por nosotros. Aunque a usted le parezca mentira, porque Dios, hermano, no está limitado como nosotros en un tiempo. Dice que no vino a la reunión hoy, no pudo escuchar la predicación. Pero, hermano, ese Dios eterno, hermano, allí se valió de estos hombres de fe también para orar, para que perseverásemos y creciésemos en esta misma fe, hermano, que fue dada una vez a los santos, como dice la Escritura. Por eso, hermano, nosotros seguimos adelante en el estudio de la palabra de Dios, no porque si no conocemos un detalle o sabemos más o menos, peligramos en algo de salvarnos, no tiene nada que ver con la salvación, hermano, pero sí tiene que ver con la obra de Dios, hermano. Nosotros ya venimos en un espíritu de victoria, en un espíritu de alabanza, porque Él ya nos salvó. Pero independientemente de eso, hermano, también venimos y queremos seguir creciendo en la voluntad de Dios, como se leía ayer en la carta a los romanos. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, hermano, o sea, más allá de que Él nos salvó y nos justificó a través de su Hijo Jesucristo, hermano, debemos conocer cuál es la voluntad agradable, debemos aprender también de estos hombres de fe que no se amedrentaban ante nada, no dejaban de anunciar. Ayer el pastor menciona un versículo que dice, no he rehuido, y yo estaba mirando que en el mismo capítulo aparece 2 veces, hermano. Allí reafirma el apóstol Pablo, ¿no? Que no se escapó, no evitó, no buscó decir, no vamos a hablar de esto para no chocar, hermano. Debemos anunciar el consejo completo de la voluntad de Dios. Y si uno de Dios, hermano, recibe la palabra de Dios con gozo, porque es palabra de Dios, hermano, y el Espíritu de Dios no puede estar dividido. Si realmente estamos en el Espíritu de Dios, tiene que coincidir con estas cosas, y si no, o el que habla o el que escucha no están en el Espíritu de Dios. Pues el Espíritu de Dios, hermano, no tiene 2 opiniones, tiene una sola verdad, tiene una sola voluntad. Y veíamos, hermano, cómo en este estudio estamos ya al final del tercer viaje misionero del apóstol Pablo, que se desarrolla casi que enteramente en Éfeso, si bien recorre otras regiones y recluta allí otros hermanos, pero como que estuvo allí centrado en la predicación en ese lugar. Para que también veamos, hermano, que los tiempos de Dios son los tiempos de Dios, hermano. Allí el
el propio Saulo, el nombre anterior del apóstol Pablo, buscaba, no se quedó en su ciudad natal, había ido a Jerusalén y buscaba. Y el día que el Señor, un día señalado por Dios, porque Dios, hermano, tiene señalado un tiempo y un lugar, lo dice el apóstol Pablo, y yo una de las cosas que más claro tengo de la palabra es que hay un tiempo y un lugar, no es cualquier día. El día que Dios ha señalado, el Señor lo intercepta en el camino. Interceptó a Saulo de Tarso y pasó de ser Saulo el perseguidor a ser un apóstol, un enviado de Jesucristo. Y hermano, esa es una realidad de Dios, el que Dios ha señalado un tiempo y un lugar. Y en su disposición, en su planificación humana, el apóstol Pablo había intentado predicar acá la palabra de Dios en el segundo viaje, pero le había sido impedido por el Espíritu. No era todavía el tiempo de Dios, o Dios quería que la obra se desarrollase en otro lugar primero, pero ahora sí, hermano, allí Dios confirma con personas obedientes, porque, hermano, el que cree obedece a la fe, obedece, dice, creyeron en esto y se bautizaron, unos 10 hombres, dice acá la palabra, y también recibieron el bautismo del Espíritu Santo, hermano, porque es cuestión, hermano, de ser fiel a esa voluntad de Dios, es cuestión de ser fiel y poder identificar también un momento en el cual nuestros pecados han quedado sepultados allí en el profundo del mar. Y hermano, capaz que el que escucha está en una cama de un hospital y no logra levantarse y no logra bautizarse. Si es de Dios, no va a perder la salvación como aquel malviviente que estaba colgado junto a la cruz de Jesús. No dio el diezmo, no se bautizó, no fue a la iglesia, no hizo ninguna de esas cosas, pero creyó en el nombre de Jesús. Y Jesús confirmó, te digo hoy, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Tá? Alguien puede cuestionar, hermano, lo que Jesús afirmó. Nosotros somos jueces para decir, no puede. No. Pero, hermano, sabemos que cuando tenemos la oportunidad debemos hacer las cosas que están allí enseñadas en la palabra. Congregarnos, como la palabra dice, no dejen de congregarse como algunos agarran la mala costumbre. ¿Tá? Y de la misma manera, hermano, también obedecer a la fe, siendo obediente, bautizándonos, participando del cuerpo y de la sangre de Cristo, porque esa es la manera, hermano. Si alguien piensa que saliendo a anunciar la palabra, usted está anunciando la muerte de Cristo. No, la palabra de Dios no dice que usted está anunciando, está haciendo evangelizando, pero la muerte de Cristo, hasta donde yo leo en la Biblia, hay una manera de anunciarla, y es participando de la cena del Señor, dice la carta a los Corintios. Dice, porque haciendo esto, la muerte de Cristo anunciáis hasta que Él venga. Así que, hermano, en todas estas cosas vamos tratando de crecer, también tratando de deshacer ciertos mitos y cosas que las personas repiten y muchas veces se introducen aún dentro de las propias congregaciones, hermano, de repetir y cosas que no están en la palabra, y nosotros sabemos que debemos hablar de acuerdo a la palabra de Dios, hermano, porque si alguien no habla de acuerdo a la palabra de Dios, todavía anda en tinieblas, dice, todavía no le amaneció a esa persona. Permítame que me ponga los lentes. Y vamos a arrancar, porque ya habíamos estudiado el capítulo 19, y vamos a arrancar en el versículo 23 en esta mañana. El alboroto en Efeso. ¿Se acuerda que yo lo que más había subrayado acá de esta obra de Dios y de la gente que se había convertido, bautizado, del tiempo de permanencia del apóstol en aquel lugar, etcétera, etcétera? Era que eran hechos milagros extraordinarios y que esos milagros no eran hechos por Pablo, sino por Dios. Y acá, hermano, dice el alboroto en Éfeso. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía templecitos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos, con obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia,
ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Bueno, yo no voy a abundar mucho, ni voy a leer mucho más de esta parte, pues lo lee usted, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 23. Pero acá, hermano, vemos, y yo ya lo había señalado 2 reuniones atrás, le dije, vio cómo incluso tenían criterios totalmente opuestos, allá creían en lo que le habían enseñado. Unos creían que esta imagen había venido de la Luna, otros creían que la imagen había venido de Júpiter, y si usted sabe un poquito lo básico de astronomía, sabe que la Luna y Júpiter no es lo mismo. ¿Tá? Cada uno tenía su visión, pero ¿sabe qué es lo interesante de acá? El testimonio de que no creía. Porque el testimonio de este que no creía, nos testifica qué enseñaba Pablo con respecto a la idolatría. Eso es lo que no es el apóstol Pablo que le está escribiendo a la iglesia de Éfeso, porque él estaba allí. Esto se lo enseñó directamente. Muchos creían y se apartaban. ¿Por qué? Porque le decían, no son dioses los que están hechos de mano. ¿Podemos decirle amén a esto, hermano? Llámese como quiera el nombre de cualquier imagen que usted busque de adorar o de servir. No son dioses los que están hechos de mano. Hechos de mano. Esa era la enseñanza que tenía el apóstol Pablo. Y bueno, y este hombre estaba allí rebelde porque le estaba rompiendo el negocio. No es la primera vez, hermano, ahí vemos que muchas personas están con determinada creencia o determinada fe, porque también atrás es un negocio para ellos. Recuerda la divina, aquella muchacha esclava que iba atrás del apóstol Pablo, y no iba mintiendo. Aquel espíritu malo que había en la muchacha le hacía reconocer que aquel que iba predicando era un siervo del Dios Altísimo. Pero dice, hizo por varios días eso hasta que, molestando al apóstol Pablo, se dio vuelta y reprendió ese espíritu. El espíritu inmundo, hermano, a veces tiene mayor discernimiento que las propias personas. Recuerda cuando Jesús allí expulsa a aquellos demonios que estaban en el demoniado gadareno y van a los cerdos, dice, Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Por qué, hermano? Porque como dice la palabra, el diablo sabe que le queda poco tiempo, anda como león rugiente, porque sabe, hermano, que le espera tormento, le espera allí ser encadenado del cielo bajo un gran ángel y parado en tierra y mar, juró por que el tiempo ya no más será. Un día no va a ser más el tiempo, no va a ser más esta tierra que conocemos, ni este cielo que conocemos, porque va a haber un cielo nuevo, va a haber una tierra nueva, hay una Jerusalén que está guardada en los cielos y que descenderá del cielo, hermano, allí como una esposa ataviada, preparada para Cristo. Enseñanzas que están allí en la palabra, hermano, y que nosotros no debemos dejar de reconocer. Bueno, versículo 29, Hechos 19, 29. Y la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y acá, hermano, vamos viendo también cómo Dios va levantando. Usted recuerda que el primer viaje sale Pedro con Bernabé, después estuvo Juan Marcos un tiempito con ellos, después se apartó, después tuvieron una disensión y Pablo salió con Silas, después levanta a Timoteo, luego se integra Lucas, y acá, hermano, tenemos dos personas de los cuales la palabra de Dios nos da testimonio. En Hechos 24 nos dice que Gallo era de Derbe, y de Aristarco tenemos varios pasajes en Filemón 1:24, Colosenses 4:10, que lo nombra, hermano, como colaborador del apóstol Pablo. Así que, hermano, estos hombres que habían ganado esa categoría, hermano, de ser colaboradores del apóstol Pablo, allí estaban acompañándolos, estaban allí predicando, quién sabe, porque esto, como dice acá la palabra, ocurre en un teatro. Quién sabe, hermanos, capaz que había reuniones diurnas, reuniones nocturnas, que había reuniones, y allí estaban estos, o capaz que estaban no aclaro la palabra, y no es importante, pero allí había hombres que estaban velando
allí y fueron también prendidos por esta turba, y allí se levanta toda una suerte de persecución, pero hermano, también el que es de Dios, hermano, permanece firme. Y allí, a pesar de esta persecución que se da, ya, como yo dije hoy, ¿por qué se da esta persecución? Porque el diablo sabe que le queda poco tiempo, y el diablo, hermano, se molesta cuando hay un hombre de Dios allí llevando la verdad y rescatando personas que pasan de muerte a vida, que dejan de creer en las mentiras, en lo que la religión popular le enseña. Para ellos era estas estatuillas, templecitos de plata, de una imagen que teóricamente venía del exterior, de la luna, de Júpiter, y allí estos hombres apartaban a estos hombres de esa falsa creencia para revelarle al Dios verdadero, autor de la vida, hermano, creador de los cielos y de la tierra y sustentador, y quien, como también el apóstol Pablo más adelante lo enseña, había hecho una elección aún desde antes de la fundación del mundo. El Señor nos conoció, hermano, antes que nosotros mismos existiésemos. Porque antes de la fundación del mundo, hermano, no estábamos nosotros, ¿no? Dice, pero el Señor nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Nos predestinó para que fuésemos siervos de nuestro Señor Jesucristo, adoptarnos como hijos, etc. Así que ahora pasamos, hermano, al capítulo 20, así podemos ir avanzando un poquito en el estudio, pero no quita que usted después lo estudie en su casa. Viaje de Pablo a Macedonia y Grecia. Habíamos visto entonces que había estado 2 años y 3 meses allí en Éfeso, y ahora hace un viaje, pero que, como yo le mencioné el otro día, ese viaje fue un viaje relámpago, un viaje que no duró más de unas semanas, y lo tenemos porque allí nos va situando en el tiempo en el que ocurren las cosas, en ciertas festividades que el pueblo de Dios allí seguía guardando, o al menos el apóstol Pablo observaba ciertas festividades y por lo tanto quería estar en Jerusalén, y por eso allí apuró un poquito el tranco, hablando así en criollo. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarlos con abundancia de palabra, llegó a Grecia. O sea, se fue de Asia Menor más al norte, ¿no? Y allí visitó las congregaciones, luego va para Grecia, y se puede haber estado allí 3 meses y siendo puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Ve que en todo el lado, hermano, se habían levantado enemigos. Usted recuerda que ya las iglesias allí habían sido constituidas. Había, de hecho, el apóstol Pablo mandado cartas a estas congregaciones allí. Y allí el enemigo, hermano, seguía bastante molesto con esta obra que el apóstol Pablo estaba desarrollando, pero todas las cosas, hermano, como dice la Escritura, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que esta persecución que planificaban levantarse contra el apóstol Pablo, le vino bien a los hermanos de Macedonia, porque en vez de tomarse un barco e irse directo para Siria, que está un poco más al norte que Israel, volvió allí por Asia Menor, y se realiza en este lugar lo que, a mi entender, es una de las primeras, como se le llama hoy en términos modernos, una de las primeras convenciones que hubo. Porque hasta ese momento, hermano, sí, surgía un colaborador allí llegaban a una ciudad, se convertían en personas, se convertían en discípulos, algunos eran ordenados como colaboradores, como dije, el caso de Gallo en Derbe, y el apóstol Pablo seguía, algunos se sumaban
al viaje evangelístico y eran misioneros, como Timoteo, como Lucas, pero acá, hermano, en cada una de aquellas ciudades donde se había ido estableciendo iglesias, con la venida del apóstol Pablo ahora para Éfeso, se reclutan personas, 7 varones, ¿no? 7 pastores, diríamos hoy en términos modernos, 7 colaboradores encargados de distintas congregaciones, y la palabra de Dios nos señala, ¿no? Vio que dice, las acechanzas provocaron de que no se tomara el barco directo para Siria, de Grecia, donde estaba. Y volvió por Macedonia, y ahí lo acompañan hermanos de distintos lugares. Acá no los nombra, dice, lo acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea. Aristarco, que lo nombraba allá arriba, vio 19-29 cuando arrancamos leyendo, que era de Colosas por lo visto, porque le escribe en Colosenses 4:10, está también en Filemón 1:24 mencionado, Aristarco. Segundo, era de Tesalónica. Gallo era de Derbe, como yo ya lo dije. Timoteo, que era de Listra, en Galacia, por eso está allí mencionado en las cartas a los Gálatas. Y de Asia estaban Tíquico y Trófimo. ¿Ah? Así que ahí usted ve, hermano, que hubo, ¿cómo le llama a usted si vienen pastores de distintas localidades o aún países y se reúnen en un lugar? Bueno, estos 7 colaboradores que menciona ahí, Hechos 24, allí hubo una especie de convención y estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, por lo menos al apóstol Pablo y al que escribe acá, que es el médico amado Lucas. Y nosotros pasamos los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Acá, hermano, nos va haciendo un recuento que después, si usted puede, si usted quiere, puede sacar la cuenta. Yo lo que le decía es que este viaje, un viaje de despedida, un viaje donde allí muchos hermanos quedaron con un cierto dolor, digamos así, por anunciarle al apóstol Pablo que era la última vez que iban a tener la oportunidad, la mayoría de ellos, de verlo. Ya Dios le había revelado que no iba a volver en un viaje misionero a aquel lugar. Dice, ahora voy a Jerusalén sin saber lo que allí me espera, dice el apóstol Pablo. Ahora, acá nos empieza a decir, ¿no? Nos habla en el versículo 6, ¿no? Que estuvieron 5 días allí, y bueno, y nos esperaron otros 7 y pum, pim, pam, pum. Nos viene dando la cuenta. ¿Por qué le digo yo esto? No nos vamos a distraer ahora en verlo, pero quiero que usted lo estudie en su casa. Porque pasada la festividad de la Pascua, estaba la fiesta de los panes sin levadura y duraba 7 días. Y todo este recorrido, dice, pasaron los días los panes sin levadura, nos quedamos 5 días, después tuvimos 7 días acá, y el apóstol Pablo quería estar para Pentecostés. ¿Se acuerda que yo le mencioné incluso el pasaje del Antiguo Testamento en el libro de Levítico, donde se hablaba, dice, contaréis 50 días, ¿no? Así que acá todo este recorrido, hermano, pasa en menos de 50 días, todo lo que nosotros estamos leyendo acá. Así que era un viaje bastante apurado para poder llegar allí a Jerusalén, hermano. Las distancias y los medios de transporte no son los que tenemos hoy en día. Así que yo le dejo ahí de deberes, ya le di las pistas principales para que usted trace allí, si quiere un itinerario, trace más o menos la duración que esto duró y ve a veces por qué quizás allí la reunión se extendió un poco más de lo habitual, porque tenía, como dice el apóstol Pablo, tengo mucho para decir y le iban a faltar oportunidades. Nosotros cuando venimos acá estamos con la expectativa de que el Señor nos permita estar la reunión siguiente y la otra, y por eso a veces planificamos y bueno, vamos a hacer un estudio, vamos a traer una parte hoy, otra así, la vamos subdividiendo, pero el apóstol Pablo sabía que esa era la última oportunidad de comunicarles el mensaje, al menos en forma presencial, a estos hermanos, y también ver esta manera de actuar
donde se reúnen a los dirigentes, por llamarle de alguna manera, a los encargados, a los colaboradores de cada una de las congregaciones. ¿Para qué? Para dar un mensaje que después no digan por separado, no, a mí Pablo me dijo otra cosa, porque a veces la gente habla de esa manera y bueno, aprovecha y dice, no, a mí me dijo esto, a mí me dijo lo otro. Entonces va a tener un criterio, una enseñanza unificada. Allí también se reunió en esta especie de convención aquellos dirigentes de Asia y de Grecia para poder allí asistir a aquella reunión y escuchar las palabras que Dios tenía para ellos de boca del apóstol Pablo. Vamos a quedarnos acá por hoy, así no me extiendo demasiado, le damos oportunidad al pastor Renzo y seguimos en la reunión que viene, la visita de despedido de Pablo en Troas. Así que ahí ya tiene deberes para hacer. Estaría interesante que se tome el tiempo de buscar estas cosas y buscar en los mapas y hacer un poco un seguimiento, ver cómo estas personas, porque a veces parece que nos cuesta un poquito, si la reunión no la tenemos enfrente, nos cuesta un poquito venir. Y mire, estas personas, hermanos, no tenían seguramente vehículo como tenemos nosotros y viajaron grandes distancias para estar allí en una convocación que había, hermano, para poder estar unánimes en un mismo espíritu, igual que en el día de Pentecostés, hermano, o se acabó eso, ya no esperamos más, el Espíritu Santo no se mueve, el Señor no es una realidad hoy. Entonces, si es una realidad, hermano, nosotros no nos vamos a quedar durmiendo, vamos a estar en cada vez que tengamos oportunidad reunidos como iglesia. Que el Señor los bendiga.